Hoy haremos una exposición sobre proyectos de ingeniería aplicada en obras de protección de ríos y quebradas. Macaferri es una empresa que fue creada en el año 1879. Es una empresa que tiene más de 140 años y que tiene su origen en Italia. Originalmente, esta empresa ha estado ligada siempre al acero. Ya con el paso del tiempo nos hemos abierto a otros materiales como los geosintéticos. Macaferri es la empresa que inventó los gaviones, como vamos a ver más adelante, trabajando en el río Reno en Italia, en el cual después de una inundación se generó una solución en base a cestas de acero que se fueron rellenadas con piedras, y así nació el gavión moderno para la ingeniería. Actualmente Macaferri es una empresa que tiene presencia en más de 100 países, ¿no? Tiene más de 300 empleados, más de 70 sucursales y más de 30 plantas de producción. En Latinoamérica, Macaferri está presente en muchas partes del continente, teniendo nuestra matriz en Brasil, en Sao Paulo, y aquí en el Perú tenemos una planta productora en Lima. Como comparativo, Macaferri en el Brasil tiene 69 ingenieros, acá en el Perú somos del área técnico-comercial 16 ingenieros, o sea, es una representación bastante grande comparado a un país tan grande como Brasil. Estamos en 12 países de Latinoamérica de manera directa, con 7 plantas de producción en América Latina, una planta en el Perú, de producción de gaviones y fibras de acero, 6 oficinas en el Perú. Además, en Latinoamérica tenemos 6 centros de estudio y diseño, y acá uno de esos está en el Perú. Asimismo, contamos a nivel latinoamericano con 2 laboratorios técnicos de calidad que se encuentran en el Brasil. Macaferri es una empresa que a lo largo del tiempo ha expandido sus soluciones a proveer materiales que puedan servirnos como muros de contención a gravedad, a suelo reforzado, ya sea como los gaviones o Terramesh, estructuras hidráulicas con gaviones principalmente, estructuras contra caída de rocas, asimismo como soluciones para soil nailing, para refuerzos de suelos con geomallas, para filtración y separación con geotextiles, drenaje con geocompuestos de drenaje, sistemas de impermeabilización con geomembranas y sistemas de control de erosión con geomantas. De esta forma, tenemos soluciones que pueden ser aplicadas en diferentes tipos de estructuras, ¿no? Tales como en obras hidráulicas, en obras de carretera, ¿no? Por ejemplo, en protección de taludes, en obras de protección costera, en obras de medio ambiente, ¿no? Entonces, estamos presentes en los diferentes sectores, tales como minería, infraestructura, petróleo, energía, incluso para trabajos de emergencia e inundación, que será el tema del día de hoy, y así como la agroindustria, la construcción, etc. Macaferri se rige por las siguientes líneas guía, ¿no? Directrices que tenemos. La primera es convertirnos en una referencia técnica que todos los ingenieros que trabajamos en Macaferri tratamos de lograr, ¿no? Constantemente estudiando y preparándonos para poder dar lo mejor de nuestros conocimientos a nuestra comunidad, a nuestro país. Asimismo, tener una presencia a lo largo del país en donde estemos, presentar diferenciación con nuestras soluciones, pudiendo dar optimizaciones a nuestros clientes, eficacia en las soluciones, y asimismo hay una fuerte inversión en investigación y desarrollo, tanto de nuevos materiales como también de nuevos métodos, de nuevos softwares, etc. Macaferri es una empresa que es para ustedes, como ingenieros, como estudiantes, como público en general, un socio proveedor de materiales y soluciones en diferentes ámbitos de la construcción. El día de hoy vamos a hacer una exposición bastante visual,
en diferentes tipos de proyectos que en sí van a dar una solución integral al problema de inundaciones y erosión generada en quebradas producto de lluvia y escorrentía superficial. Primero vamos a hablar de defensas ribereñas, ¿no? En un segundo capítulo hablaremos de canalizaciones, después de control de erosión. En un cuarto lugar, soluciones de paisajismo. Quinto lugar, control de flujo de detritos. Y en séptimo punto, estabilización de taludes. Todo esto será presentando ejemplos de proyectos realizados ya sea en el Perú o en algún país de Latinoamérica. Comenzamos. Primero hablaremos de defensas ribereñas. Vamos a mostrar diferentes tipos de aplicaciones, como son obras longitudinales y diques, espigones, barrajes y pozas de disipación, así como protección de puentes y pontones. Como les comentaba, Macaferri es una empresa que ya tiene muchos años, es una empresa centenaria, que actualmente está por todo el mundo, pero que en sus orígenes estuvo muy ligado al tema de protección costera, ¿no? Trabajando en la protección de este río Reno, con estos cestos que originaron los primeros gaviones y colchones. Ustedes pueden incluso ver la forma como si fueran unos sacos. Y acá podemos ver esta forma que tienen los gaviones de esta época. Y hasta el día de hoy estos gaviones existen, ¿no? Ha crecido vegetación alrededor de ellos y después de 130 años podemos aún encontrarlos si es que vamos por este río. Pero acá en el Perú, aterrizando un poco a nuestra realidad, hemos trabajado también en ríos de la costa sierra y selva. El primer ejemplo de esta tarde se encuentra en Bellavista, en el departamento de San Martín, ¿no? En el cual tenemos el río Guallaga, con un caudal de más de 9.000 metros cúbicos, una velocidad de 3.4 metros por segundo, generando un flujo entre laminar y turbulento con una pendiente de 0.2%. En este proyecto se optó por una defensa ribereña mixta, ¿no? Que tiene un muro de gaviones sobre una base de enrocado. La solución típica que se utiliza en defensas ribereñas es el enrocado, ¿no? Eso creo que lo tenemos claro. No hay que ser ingeniero para saber que la protección principalmente que se hace en nuestro país es con enrocados. Sin embargo, la solución con gaviones puede ser una buena alternativa a estos enrocados, incluso pueden ponerse de manera combinada, siguiendo una serie de parámetros técnicos. Acá podemos ver en esta segunda imagen, en Oxapampa, en Pasco, que el río genera también inundación. Tenemos justo una curva. En este momento está con el caudal bajo, pero podemos ver que ha generado erosión en esta ribera del río. Y aquí mismo es donde se ha colocado este muro de gaviones. Y como ustedes pueden ver, ya no hay enrocado, sino que tenemos una plataforma de colchones antisocavante en el pie. Acá tenemos una defensa ribereña de gaviones de una altura de 2,5 metros y 750 metros de longitud, ¿no? Si se dan cuenta, la defensa ribereña está haciendo una curva. Acá tenemos otro ejemplo, este es en Ancash, en Catac, ¿no? Tenemos en el río Yaxhuanca, que genera también erosión de estas zonas donde se encuentra la comunidad, y tengo entendido que también hay un colegio en la zona cercana. Entonces acá se ha creado una defensa ribereña longitudinal de 2 metros de altura. Prácticamente, como ven, se usa la misma piedra que está en el río, se aprovecha ese recurso y las personas que viven en esas comunidades también tienen acceso a un trabajo, porque para rellenar estos gaviones de piedra no se necesita de mano de obra calificada, ¿no? Obviamente se necesita de operarios que puedan amarrar los gaviones, pero luego el llenado con piedras puede ser hecho con peones, que pueden ser personas de la comunidad, teniendo también un aspecto positivo el uso de gaviones contra otras soluciones, como pueden ser, por ejemplo,
los enrocados, que se hacen con maquinaria de construcción, o muros de concreto, ¿no? Que también tienen un uso intensivo de maquinaria y que incluso no son amigables con el medio ambiente porque se tiene que llevar hasta este punto agregado, cemento, incluso puede que no se pueda utilizar el agua de la zona. Acá tenemos un ejemplo en el mismo río Yaxhuanca, en Ancash. Esto es en una zona aguas abajo, ¿no? En que la defensa ribereña tiene una altura de 2 metros y aunque acá no pueda verse, hay una superficie plana, que es esta de acá, donde se han colocado colchones antisocavantes, ¿no? Acá podemos ver que esta superficie es una superficie donde hay un colchón de esta forma, tiene mínimo 2 metros de longitud y al momento de que haya socavación, el colchón tiende a deformar, cosa que protege nuestro muro, ¿no? De esta manera protege nuestro muro. La siguiente toma es de Huánuco, de Santa María del Valle, ¿no? Como vemos, estamos viendo proyectos de la selva, de la sierra, en un rato vamos a ver de la costa también, en el cual en esta imagen he optado por mostrarles primero el sistema de colchones antisocavante. Estos colchones son la misma caja de gavión, solamente que tiene una forma más larga, ¿no? Y más plana. Esta altura es de 30 centímetros y el largo es de 2 metros. El sistema antisocavante debe colocarse siempre para proteger a un muro de gaviones. Incluso también es considerado, cuando hacemos una defensa ribereña con enrocado, se debe considerar el efecto posible de la socavación producto de la tensión de arrastre que genera nuestro río, ¿no? Y hay dos formas de hacer este tipo de control de la socavación. La primera es profundizando, ¿no? Que es generalmente la solución por la cual se opta en muros de concreto armado, en muros también de enrocados, perdón, en enrocados. Sin embargo, en el caso de los gaviones podemos optar por esta protección con colchones reno, en la cual en vez de profundizar vamos a ampliar la protección horizontalmente a una longitud que sea como mínimo la misma de nuestra altura de profundidad. De preferencia, debemos estar en un rango entre la altura y la profundidad y 2 veces la altura de la profundidad, perdón, la profundidad de socavación del río. ¿Cuál es el siguiente ejemplo? Es en Cahuapampa, otra vez en Ancash, en el río Santa, ¿no? Acá también tenemos un colegio que se puede apreciar en la imagen, donde el río causaba inundaciones. Incluso se ha podido colocar una defensa ribereña longitudinal, ¿no? Una protección longitudinal, y acondicionar un puente colgante para que pueda servir de cruce peatonal a nuestro río. Las defensas ribereñas con gaviones son diseñadas, ¿no? Nosotros tomamos en consideración la velocidad que tiene el río, la tensión de arrastre que genera, y en base a esto podemos determinar si la solución con gavión es la solución óptima o si podemos, si tenemos que recurrir a otro tipo de soluciones como muros de concreto u otros, ¿no? Nosotros, como les había comentado en un principio, tenemos una línea guía que nos dice que debemos ser referencia técnica, y los gaviones, como cualquier material de construcción, presentan también sus limitaciones, ¿no? Que es, en el caso de un gavión, velocidades sostenidas de 7 metros por segundo o más deben ser un límite para nuestros gaviones. De esa manera, el rango óptimo de utilización de los gaviones es entre 3 a 7 metros por segundo como velocidad del agua. Y los gaviones también pueden usarse para obras de arte, ¿no? Acá en este caso tenemos una alcantarilla, ¿no? Que viene producto de un canal, probablemente una cuneta de coronación, un canal de coronación, que está entregando a nuestro río y está entregando sobre la superficie antisocavante el agua que recolecta. De esta manera nos aseguramos que no haya tampoco socavación
al pie de este muro causado por este flujo de agua, ¿no? Con el colchón antisocavante. Acá tenemos un nuevo ejemplo, también en Ancash. Ustedes ven que Ancash es una de las regiones donde se ha aplicado mayor cantidad de gaviones para defensas ribereñas, así como, bueno, también el Cusco, Ayacucho, Moquegua mismo, ¿no? Son zonas donde tenemos muchos ejemplos, ¿no? También últimamente Ucayali, en la selva. Eh, el problema técnico era el desborde del río Pariahuanca por el fenómeno del Niño del 2017. Acá estamos canalizando el río, es decir, estamos colocando defensas ribereñas por ambos lados del río, obviamente con su protección antisocavante, ¿no? Para asegurar que el río está encauzado. Los gaviones, como cualquier tipo de estructura que se coloca en un río, debe no debe servir para estrangular al río, sino para proteger las márgenes. Son dos conceptos diferentes. El río va a traer un caudal de agua, ¿no? Que es determinado en un estudio hidrológico, ¿no? Se hace el cálculo, bueno, de cuál es el caudal para un periodo de retorno, ¿no? Cuál es el caudal que va a traer, y nosotros tenemos que trabajar con ese caudal, respetando que el río sigue su curso. No es adecuado, no recomendamos reducir la sección hidráulica de un río, ¿no? Para hacer otro tipo de infraestructuras, de obras, si es que no se hace un estudio adecuado, ¿no? Y esto es no solamente para los aviones, sino para cualquier estructura que se utilice como canalización o delimitación de un río, ¿no? Este río siempre tiene su franja marginal que debe ser respetada. Bueno, el segundo tipo de solución en ríos es el uso de espigones. Los espigones tienen una característica diferente. Ya no se usan únicamente para proteger de erosión las laderas de los ríos, las riberas, sino que se usan para propiciar la sedimentación. Acá, por ejemplo, tenemos en el río Tumbes un proyecto que se hizo ya en el año 2008, en el cual se utilizaron espigones deflectores para lograr la sedimentación alrededor de estos, y de esta manera evitar que el río, o mejor dicho, reducir la posibilidad de que el río gane ancho en una ribera, ¿no? Ya sea para protegerla, para proteger una zona agrícola o la propiedad de alguna persona, de alguna empresa, ¿no? Debe considerarse una solución con una batería de espigones que también se diseñan. Y esta batería de espigones también debe tener su protección antisocavación, como ustedes están viendo, ¿no? Acá, por ejemplo, hay en el río Guayaga, en la localidad de Pajarillo, provincia de Mariscal Cáceres, en San Martín, una zona donde el río trae un caudal de 7.600 metros cúbicos, una velocidad similar a la anterior que les mostré, de 4 metros por segundo, y una pendiente baja, bueno, una pendiente normal para un río de la selva, que es 0.25%. Entonces, vemos el gran volumen, el gran caudal que este río trae. Por lo tanto, en zonas generalmente de curva, ¿no? Meándricas, puede generarse erosión en una ribera y sedimentación en la otra, y acá se está comiendo esta ladera del río, como podemos ver. Por acá viene la vegetación, y la idea es poder recuperar la mayor parte de esta área con una batería de espigones. Acá tenemos otro ejemplo en San Martín, ¿no? En Villa Toscano. Este es un proyecto del año 2009. Se construyó 3 espigones, así, bueno, además de una protección longitudinal. Tenemos que tomar en cuenta también que el uso de espigones generalmente es para los ríos de la selva, ¿no? También puede darse en ríos de sierra y costa, pero no es tan común su uso,
no tanto como en los ríos de la selva, que traen más caudal y también tienen mayor posibilidad de generar grandes cárcavas, ¿no? No, más que cárcavas, gran erosión en las márgenes. Acá tenemos otra aplicación con gaviones en ríos. En este caso es un barraje, es una estructura transversal al río, ¿no? Que se hace en este caso para elevar el tirante del río y poder generar una captación para una irrigación. Esto es en Ica, en Uyuhaya, es un proyecto del año 2013. ¿No? Como pueden ver, no se desea que la estructura sea totalmente impermeable, no lo es, porque los gaviones no son totalmente impermeables, pero lo interesante de esto es que además de colocar el muro, se debe considerar siempre una poza de disipación, ¿no? Porque si estamos generando artificialmente un salto hidráulico en esta zona, entonces el agua va a caer con cierta energía potencial, ¿no? Porque tiene una altura, y para evitar que se erosione o se socave el pie del muro, tiene que hacerse esta poza. Esta poza también se diseña, ¿no? Se puede estimar la longitud. Este tipo de estructura puede hacerse con concreto, puede hacerse con gaviones, incluso con enrocados. La ventaja de hacerlo con gaviones es que el gavión es una estructura monolítica. Entonces, ¿qué sucede? Que al momento, si hubiera una deformación, se va a deformar el gavión de manera uniforme, por decirlo así. Si tenemos una deformación con un muro de concreto, ya sea en una estructura transversal o longitudinal, generalmente se generan fallas frágiles, ¿no? Entonces tenemos que el muro ha fallado. En esta presentación no se han puesto ejemplos de ese tipo de falla, pero eso no ocurre con el gavión, porque el gavión, antes de, así de decirlo, fallar, tiene una gran deformación que nos puede avisar dónde está teniendo problemas y podemos hacer algún tipo de actividad para repararlo antes de que tengamos alguna falla catastrófica. Acá hay otro ejemplo. Este ya es un otro uso que se trata de protección para puentes y pontones. Es como, puede ser definido como una protección longitudinal, pero en este caso lo hemos separado para que ustedes vean el efecto que tiene sobre los puentes, ¿no? Que deben colocarse siempre con sus aleros y pueden hacerse también con gaviones utilizando el material de la zona. En este caso estamos viendo cómo era una zona en Arequipa, cercano a Camaná, en el puente Pescadores, bueno, donde antes existía un badén en la zona. Estamos viendo la imagen de ahí abajo, antes existía un badén, y al momento de que llovía se activaba esta quebrada, generando inundación y también generando zozobra al paso de los vehículos. Después se ha colocado esta estructura modular, un puente Bailey, y como ustedes pueden ver, está protegida por este muro de gaviones, que a su vez, bueno, también está sirviendo como contención para los apoyos del puente. Otro ejemplo que tenemos es en Ucayali, donde uno de nuestros ingenieros, el ingeniero Lindon Olortegui, hizo un seguimiento muy de cerca a esta defensa en la zona de Chambillo, en Boquerón, en Ucayali. También es para el paso de un puente, ¿no? Es un sistema de protección lateral justamente de los aleros, con 2 metros de alto, y con sus colchones. Como ven, no requiere grandes herramientas la manipulación de los gaviones, y puede utilizarse tanto piedra de canto rodado como también piedra angulosa de una cantera. No hay ningún requisito en cuanto a la forma de la piedra. Lo importante es que esta piedra tenga un tamaño que va entre los 10 centímetros a los 30
entre los 12 a 15 centímetros hasta los 30 centímetros de diámetro. No es necesario que los gaviones se rellenen con piedritas más chiquitas en los espacios vacíos. Nosotros al diseñar estamos considerando que los gaviones tienen un espacio de vacíos y siempre, por detrás de los gaviones se coloca un geotextil, ¿no? Que es esta raya negra que ustedes ven acá. Es un geotextil que es un geosintético que sirve para separar y filtrar. Y esto se usa para reducir la velocidad que tiene el agua dentro de los gaviones, porque los gaviones son permeables, para que no se genere erosión, ya sea por debajo de los gaviones o por detrás de los gaviones. El geotextil también se utiliza en los enrocados. Siempre debemos de considerar geotextil en una obra hidráulica, excepto si estamos hablando de concreto armado. Pero si estamos hablando de gaviones, de enrocado o de otro tipo de solución, es recomendable que siempre consideremos el uso de geotextiles. Acá hay otro ejemplo de protección de un pontón, esta vez en San Martín, ¿no? Esta foto la tomó el ingeniero Rolly Bazán, encargado de la zona de Tarapoto y la zona centro de nuestro país. Como ustedes pueden ver, la protección es tanto al estribo del puente, ¿no? Por ambos lados con gaviones y con un sistema antisocavante, ¿no? Esta es una toma del proyecto Kansas en Ica, en la cual se hizo la recuperación del puente carrozable IC-112, es el Río Grande. Ya vemos un proyecto en la costa, e igualmente el de Camaná era en la costa. Este es en Nazca, y acá también podemos apreciar cómo se está utilizando los gaviones como una protección longitudinal, y asimismo nos sirven para proteger nuestro puente. Otra toma, este es un proyecto en el que fue desarrollado por el arquitecto Juan Ruiz, que trabaja en Macaferri de Perú también. Canalizaciones. Ahora vamos a hablar de canalizaciones, ya no únicamente con gaviones, sino con colchones. He separado este tema porque cuando hablamos de canalizaciones me refiero no tanto a ríos, sino a canales que pueden estar en quebradas o pueden estar en torrenteras que son hechas por el hombre para algún otro fin. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo en Arequipa. Esto es en la zona del acceso hacia la mina Cerro Verde. Esta es la quebrada La China, y es una quebrada que se activa en el periodo de lluvias, en el cual se tiene una velocidad de 18 metros cúbicos por segundo y una pendiente alta, ya vemos que estamos en la sierra, de 3%. Acá el riesgo ante el cual se hizo esta protección fue porque tenemos una vía importante. Esta es la carretera que va hacia Cerro Verde y luego continúa hacia 48 en Arequipa. Y se hizo una protección con colchones Reno. Es una protección de 50 centímetros de alto con un colchón especial que se llama colchón fuerte. Tiene una capa externa de mayor diámetro. Y acá podemos verla en el momento final de la construcción. Y acá ya podemos ver esta toma. Una vez que ha trabajado, incluso se ha generado sedimentación sobre el lecho del canal, lo cual nos sirve también para proteger la malla de nuestro gavión, ¿no? Es algo positivo. Incluso podemos ver cómo está creciendo vegetación, ¿no? Siempre es bueno que crezca vegetación porque nos ayuda a reducir el N de Manning para nuestra estructura. Cabe indicar que los gaviones tienen un N de Manning mucho menor que el concreto, ¿no? Por lo cual
Es bueno que sean más rugosos porque así también podemos controlar el flujo de mejor manera. Acá tenemos otro caso en Jundiaí, en Brasil. Bueno, ellos lo llaman río, yo lo veo más como un canal, ¿no? En el cual se tiene un caudal promedio de 5 metros por segundo y un caudal máximo de 10 metros por segundo. En este caso en particular, es interesante cómo han recubierto los colchones con concreto, con mortero. Desconozco el motivo por el cual lo han hecho, pero este es un proyecto, miren, del año 1980. Acá incluso podemos ver la toma de un Volkswagen, bueno, que podría parecer de esa época. Yo creo que esta toma sí es de los años 80. Y acá tenemos una vista actual, del año 2019. Esto lo he sacado de Google Earth. Podemos ver que se mantiene la integridad de los colchones, revestidos con mortero, ¿no? Incluso los carros ya son diferentes. Otro caso interesante se encuentra en el estado Vargas, en Venezuela, en el cual se hicieron canalizaciones después bueno, después de un aluvión en esta quebrada se hizo una canalización para que pudiera controlar el poder erosivo del río Machuto, ¿no? Y acá hay traviesas que también nos ayudan a disminuir la velocidad de nuestro flujo, por lo tanto la energía, ¿no? Estas son también escaleras disipadoras que se han hecho con colchones. Y después del tiempo, este es un proyecto del año 2003, y con el paso del tiempo también podemos ver cómo crece la vegetación, ¿no? Acá tenemos una foto del 2004, esta es una foto del 2010. Estas fotos son cortesías del ingeniero Fracassi, ¿no? Finalmente, antes de cambiar de tema, voy a mostrarles un video con algunas de las aplicaciones. Este es un video del primer proyecto que les mostré en Bellavista, San Martín. Vamos a ver tomas de dron de esta defensa ribereña longitudinal, que también, si se dan cuenta, está subiendo por encima del nivel de esta vía, ¿no? Con lo cual se está evitando la inundación directamente y tenemos, bueno, acá un canal de un drenaje que imagino que también sirve para contener el agua superficial que viene por el pueblo. Podemos ver cómo se ha protegido esta zona de Bellavista. Es una defensa ribereña bastante extensa. En el río Mayo, también en San Martín y Chanao, ¿no? Hay una batería de espigones. Batería es porque hay más de 3 espigones, junto con una defensa ribereña longitudinal. Y como ven acá el flujo, creo que lo... Bueno, el flujo también se disminuyó. El flujo bajó de velocidad. En fin, disculpen por el error, otra vez voy a mostrarles. Acá el río Guayaga tiene un caudal de 9.000 metros cúbicos por segundo, que solamente podemos tener este tipo de caudales en la selva de nuestro país, ¿no? Tenemos un país muy variado, con fuertes pendientes de los ríos de la costa y sierra, y con bajas pendientes en la selva, pero con enormes caudales, ¿no? Este es un río navegable, como ustedes pueden apreciar. Ahora sí, no sé si llegan a ver el flujo de agua, los eddies que se forman, ¿no? Acá podemos ver que el agua va más lento que por la parte externa, provocando que haya sedimentación en la zona. Entonces los espigones nos sirven para generar sedimentación, ¿no? Acá podemos ver cómo incluso comienza a dar vueltas el agua. Luego, también con los gaviones pueden hacerse accesos, ¿no? Para que la gente pueda entrar, y esto sirve como un malecón, ¿no? Cuando no hay crecida del río, incluso para pescar. También puede acomodarse para otras entregas de otros canales tributarios. Y esta es un acceso que se ha hecho para que
la gente del lugar puede entrar con sus lanchas, ¿no? Con sus botes, con sus lanchas para dedicarse a actividades de pesca, ¿no? Para que los pobladores puedan hacer eso. Luego también en la carretera, esto es una zona cercana en el mismo San Martín, nos tenemos un canal con colchones y la carretera está con, bueno, con muros de contención con gaviones. Podemos ver una obra de arte que es la alcantarilla que cruza por debajo de esta vía y que está entregando justamente a este canal que se ha generado, ¿no? Entonces acá tenemos varias aplicaciones de los gaviones, tanto en carretera, en defensa ribereña, ya sea como una obra longitudinal o una obra transversal, como pueden ser los espigones. Bueno, hablando de estos dos primeros temas, luego ahora vamos a dirigirnos a soluciones para control de erosión. En control de erosión vamos a hablar de mantos biodegradables, geomantos convencionales, geomantos reforzados y también de escaleras disipadoras que ya mencioné anteriormente. En este primer proyecto, en Chanchamayo, en Junín, tenemos que el problema era que en un talud que está vecino a una tubería forzada se generaba fuertes erosiones, ¿no? Entonces se ha colocado este geosintético biodegradable hecho con fibra de coco para propiciar la revegetación. Este tipo de solución se hace realmente con un material que es fibra de coco que nos sirve para proteger temporalmente frente a la lluvia, pero también ayuda al crecimiento de la vegetación, ya que la misma geomanta se convierte en alimento para las plantas que van a crecer por acá. Entonces, este tipo de aplicación debe darse en taludes, en zonas donde tenemos humedad constante, ¿no? Por ejemplo, en taludes de la selva, en algunos sitios de valles interandinos de nuestro país, ¿no? Como Chanchamayo, zonas en Moquegua, en Comomate, tal vez, que se den las condiciones climáticas, ¿no? Para que crezca la vegetación de manera rápida, ya que la biomanta es un material que no dura más allá de 6 a 9 meses, entonces su aplicación debe ser rápida y debemos esperar que también crezca rápidamente la vegetación con pastos naturales. Acá, bueno, en esta toma también puede verse el uso de un canal con gaviones. Luego, acá tenemos un ejemplo con geomanta y biomantos. Esto es en Pucallpa, en un hotel, en el Hotel 5 Estrellas, creo que Casa Andina. Y bueno, acá decidieron proteger esta zona donde ahora vemos pasto, primero con la geomanta para evitar que haya erosión, y esta geomanta ha permitido el crecimiento de pastos, ¿no? Para poder generar este talud tan bonito que ustedes pueden ver acá, ¿no? Lo que hay abajo es esto. La geomanta es un material que nos permite que crezca la vegetación y que se usa justamente para controlar la erosión temporalmente, pero la erosión definitiva es controlada con la vegetación, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo en la zona de Colcabamba, en Huancavelica, donde hay unos taludes que han sufrido de erosión superficial porque este suelo tenía algunas características que hacían que pierda, que su matriz pierda finos una vez que había agua, ¿no? Estos son suelos dispersivos. Entonces, así estaba antes de la construcción. Podemos ver cárcavas por esta zona de acá. Y después de la construcción, bueno, creo que no se llega a apreciar, pero esta es parte de la zona donde se ha considerado el uso de geomantas, ¿no? Ya estamos viendo cómo crece la vegetación. Y bueno, también un muro de gaviones al pie, pero esto es por razones estructurales. Y también les voy a mostrar más adelante que se ha colocado una barrera estática que nos va a servir para detener caída de huaicos, pero esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? En esta foto podemos ver la solución, acá varias soluciones, como son control de erosión con geomantas, ¿no? Bueno, muros de contención con gaviones. Acá tenemos
Muro de contención con Terramage System. Bueno, no lo he comentado, pero es un muro de contención. Acá tenemos barreras estáticas con Terramage verde. Acá tenemos una escalera disipadora con gaviones. Y por detrás vamos a ver que hay un canal de conducción con colchones Reno. Esta siguiente toma es en Ollachea, en Puno, ¿no? En la carretera Irsa Sur, o sea, la Interoceánica Sur. En esta zona hay constantes desprendimientos en los cuales se generan, bueno, hay grandes inestabilidades en esta zona, y acá se generó justo antes de la entrada de este túnel un gran desprendimiento, dejando lo que se llama coloquialmente pelado el talud, ¿no? Es decir, que acá teníamos un talud en suelo propenso a erosión superficial producto de la escorrentía que se generaba por las lluvias. De esa manera se hizo la aplicación de un sistema de soil nailing con geomanta reforzada con malla de acero, ¿no? Acá podemos ver en otra zona también cómo se ha colocado esta geomanta. Es una geomanta que tiene en su núcleo malla de acero de doble torsión, ¿no? Y se está utilizando para proteger toda esta zona, y la idea es que en algún momento pueda crecer vegetación. La geomanta tiene una duración mucho mayor que la biomanta, que les había comentado que es de meses. La geomanta dura años en exposición al sol porque está estabilizada frente a los rayos ultravioleta. Esta no es una realidad de otros geosintéticos, como por ejemplo, las geomallas, que no deben utilizarse para protección de taludes. Las geomallas están pensadas para ser utilizadas en refuerzo de suelos y no para estar expuestas al sol. A diferencia de las geomantas, que sí están pensadas para estar expuestas al sol y tienen estabilización contra los rayos ultravioleta para ese fin. Acá tenemos otro sistema de control de erosión. Bueno, también podría calificarse como un canal, pero lo he puesto acá porque creo que es bastante clara la aplicación de los colchones Reno con gaviones para generar una gradería. Esto es el proyecto minero Ares en Arequipa, en la Sierra de Caylloma, en la cual tenemos alcantarillas a la salida de un badén, ¿no?, que se colocaron para evitar que haya erosión en estas márgenes y también que se genere erosión al pie del badén, ¿no? Entonces podemos ver cómo se ha utilizado junto con alcantarillas tipo TMC el uso de colchones Reno para proteger contra la erosión. En el siguiente proyecto, esto es en el proyecto Cerro del Águila en Huancavelica, un proyecto del año 2018. Cerro del Águila, en realidad, bueno, ya no es un proyecto, es una hidroeléctrica, perdón. Acá se hizo protección de unas laderas que estaban presentando problemas de inestabilidad inducidas por la erosión. Interesante que en zonas de este proyecto primero se puso un geotextil y encima la geomanta reforzada, es decir, se consideró doble protección contra la erosión. No es bueno que el geotextil tampoco esté solo expuesto al sol. Si la geomalla es mala, expuesta al sol sin nada adicional, el geotextil es aún peor. El geotextil, si no soporta más de 3-4 meses expuesto al sol y luego comienza a rasgarse. Por este motivo es que está junto con la geomanta. Acá esta es una solución definitiva porque, bueno, en esta zona no vamos a tener crecimiento de vegetación, ¿no? Pero sí hay una protección adicional. Incluso esta geomanta es reforzada con malla de acero. Como pueden ver en esta toma, tenemos personal que está haciendo la instalación. Este es personal de Macaferri Construction, que es el ala de Macaferri que se dedica a la construcción de sistemas contra caída de rocas aquí en el Perú. Que también, bueno, pueden contactar para este tipo de soluciones, y que están haciendo la instalación de esta malla, de esta manta para controlar la caída tanto de rocas, de bloques, como también reducir el riesgo de erosión. Acá tenemos una vista desde la parte superior hacia cómo van desenrollando este talud. Como ustedes pueden ver, la geomanta, a diferencia de otros geosintéticos como el geotextil, es de color verde. Ese color verde, desde los últimos
5 años. Antes también la traíamos negra, pero ahora se ha considerado un color verde que es mucho más amigable visualmente, también se ve más bonito y no es algo que se deba dejar pasar, sino que este tipo de soluciones también tienen un componente paisajístico, ¿no? Que debemos de considerar porque también es un impacto visual que se genera, que puede estar clasificado dentro de los impactos ambientales de un proyecto, el impacto visual. De esta forma, el color verde nos ayuda a que esté de alguna forma más integrado con el medio ambiente, ¿no? También tenemos la geomanta reforzada de color marrón por pedido especial. Y bueno, olvidé comentar esto antes con los gaviones, pero los gaviones, si se dan cuenta, también son amigables de esta forma con el medio ambiente porque al utilizar piedra estamos utilizando recursos del lugar y tiene una apariencia mucho más natural el uso de un gavión que podemos encontrar piedra, bueno, en gran parte de nuestra geografía y es parte de nuestra geografía, ¿no? Por ejemplo, acá en esto es en Alto Chicama, en La Libertad. También es una alcantarilla, ¿no? Es el mismo ejemplo de escalera disipadora, como habíamos visto anteriormente, con un muro de contención, que está perfectamente interconectado con la visión de esta zona, ¿no? No rompe con el medio ambiente, ¿no? El tener, por ejemplo, una estructura negra, como podría ser, por ejemplo, una geocelda, ¿no? Que es una solución interesante, pero es negro. Entonces, ese también puede ser un factor importante en el momento de considerar un proyecto. Hablando justamente de cómo se relaciona con el medio ambiente, he colocado esta foto que podría estar dentro de canalización, pero le he puesto de control de erosión para que ustedes puedan ver cómo en el caso de los colchones, si es que el medio ambiente es propicio, automáticamente se genera el crecimiento de vegetación. Acá tenemos en el rango de 2 años cómo crece el pasto, esto es en el Brasil, pero el pasto ha crecido a través de nuestro colchón, ¿no? Entonces, acá también estamos creando un hábitat especial y si pensamos en términos de ingeniería, al tener vegetación se está reduciendo incluso más aún el N de Manning, es decir, tenemos mucha más rugosidad en esta zona, por lo cual nuestra capacidad hidráulica también aumenta, ¿no? Entonces, es muy bueno tener vegetación y con el tipo de soluciones que le presentamos tenemos esa integración también con el medio ambiente. Este nuevo proyecto es en Nueva Fuerabamba. Esta es la geomanta que les comentaba que antes era negra. Este es un proyecto del año 2013 en Apurímac. Acá se colocó la geomanta, pero se hizo este tratamiento de hidrosiembra. Es un tipo de solución por la cual se inyecta a fuerte presión, bueno, se lanza en realidad a fuerte presión una mezcla de semillas con pegamento que puede ser de celulosa, con alimentos para las semillas. Y la idea es que crezca esto en el suelo. La geomanta se utiliza no tanto para propiciarle crecimiento, sino para proteger a la semilla que está creciendo, a la pequeña planta que está brotando, mientras va creciendo. Y como ustedes pueden ver con las geomantas, que ahora son verdes, pero antes eran negras, nos deja un gran espacio vacío por el cual pueden crecer las raíces y pueden salir estos tallos, estos pastos. Por esta razón es que las geomantas y las biomantas se utilizan con pastos, ¿no? Porque tenemos el espacio para que salga. Este no es un material impermeable. Acá otro dato curioso, bueno, no lo he mostrado, no lo he puesto como un punto aparte, pero también hay otra solución de Macaferri para otro fin, del cual, bueno, no voy a comentar en esta presentación, pero son barreras dinámicas, que está acá arriba, ¿no? Para la protección contra la caída de rocas. Si están interesados en este tema, tenemos mucha información en nuestra página web y también en nuestro canal online, donde tenemos las charlas grabadas que se las mostraré al final de la presentación. Luego tenemos como siguiente tipo de solución el paisajismo, que es algo de lo que les estaba hablando anteriormente.
y que a veces como ingenieros no lo consideramos, pero es importante también comprender, entender que la integración con el medio ambiente, el no romper con un espacio, es importante para el bienestar y también incluso tiene muchos aspectos sociales positivos, ¿no? El tener una integración total de la solución. Acá, por ejemplo, en esta primera imagen que les muestro, bueno, esto es, si no me equivoco, es en Costa Rica, ¿no? Podemos ver una zona de un parque, ¿no? En el cual está integrado el uso de gaviones con una gradería, acá tenemos una banca, entonces aquí está pensado el gavión como parte como solución arquitectónica. Acá vamos a hablar de sistemas para malecones y parques temáticos y taludes reforzados. En este primer ejemplo, en Atalaya, en Ucayali, como ustedes pueden ver, estamos presentando proyectos de todo el país. Este es un proyecto del año 2015, también desarrollado por el ingeniero Lyndon Olortegui en Ucayali. Teníamos problemas de inundaciones, entonces se hizo una protección longitudinal de defensa ribereña, pero también se pensó, bueno, junto con la entidad que desarrolló este proyecto, cómo se podía integrar esto para que se convierta en un espacio público. Por lo tanto, se pensó como un malecón. Entonces, ustedes pueden ver que tenemos la defensa ribereña, ¿no? Y por encima se ha colocado adoquines. Es una caminata, ¿no? Que sirve también como un centro de esparcimiento local, ¿no? Para que para generar un espacio público donde tanto pobladores como visitantes podamos ir y apreciar el río de manera directa a la vez que estamos protegidos. Este es otro caso muy simpático de la Argentina. Quería mostrarlo, aunque no esté en nuestro país, porque de verdad es impresionante cómo han convertido esta zona en Buenos Aires, ¿no? Que era una zona industrial, como ustedes pueden ver, antes de la ejecución del proyecto, ¿no? Lo han convertido en un espacio público tan importante de 8.5 hectáreas, ¿no? Acá tenemos la maqueta de cómo lo habían planificado, ¿no? La integración en la ciudad. Acá tenemos los muros bueno, con gaviones, con sistema Terramesh, ¿no? Y el espacio público, cómo está considerado, ¿no? Entonces, este aspecto también es importante y sería muy diferente si es que estuviera hecho esto con concreto. Tal vez, bueno, tendría que pensarse en otra solución como sean murales, pero el mural podría que no quepa en este tipo de solución. En cambio, acá tenemos un acabado casi natural, ¿no? Con un aspecto como si fuera esto un muro de piedra, ¿no? También puede darse este tipo de estructuras, podemos pensarlas en nuestro país. Y de hecho hay algunos ejemplos, ¿no? Tenemos en Arequipa también un parque temático en el río Chili, donde hay muros de gaviones, esto por la zona de Tingo, si no me equivoco. Tenemos otros ejemplos, en el Cusco hay bastante integración, incluso dentro de la ciudad. También en otros distritos como Echarate también se han hecho varios muros interesantes. En Tacna, en Ilabaya, también hay sitios muy bonitos donde se han utilizado este tipo de soluciones. Acá tenemos otro caso, no es precisamente en un ámbito urbano, sino este es un cierre de exploración minera en el proyecto Michiquillay, en Cajamarca. Acá se ha utilizado una solución llamada Terramesh Verde. Es una solución que sirve para hacer muros con suelo compactado. Y como ustedes pueden ver, tiene un acabado que es este verde, por el cual también podemos propiciar el crecimiento de vegetación. Acá hay el crecimiento de ichus, ¿no? De manera eh, premeditada se ha puesto suelo vegetal en la parte exterior de estos muros, ¿no? Que están construidos como si fueran andenes, ¿no? Con la idea de que pueda haber acá crecimiento de vegetación.
Entonces, el cierre, por ejemplo, de esta exploración minera no contempla únicamente el hecho de que, bueno, de colocar algún geosintético y que esto quede negro, sino que contempla el hecho de que tratemos de dejar lo más parecido posible a cómo era antes una zona, ¿no? Y acá había vegetación, entonces, bueno, no va a ser exactamente igual, pero se está haciendo un esfuerzo por dejarlo lo más parecido posible a cómo era antes. Bueno, por ejemplo, acá en Lima hay algunos ejemplos en la Costa Verde de unos muros negros o incluso las geomayas, ¿no? que tenemos, que están ahí de color negro, ¿no? Que tienen un aspecto visual, bueno, que no es el que tenía antes, ¿no? La Costa Verde, y tal vez teniendo una consideración de ser un poco más amigable con el ambiente, también podríamos tener algún tipo más simpático, ¿no? de solución. No, es una solución que va a funcionar esos muros, pero faltó de repente otras consideraciones. Luego tenemos otra solución de control de flujo de detritos, ¿no? Acá vamos a hablar de traviesas con gaviones, es decir, de estructuras transversales, pero en este caso son pensadas como pequeños diques, y barreras dinámicas contra el flujo de detritos. Acá tenemos una barrera contra flujo de detritos, también en la central hidroeléctrica Cerro del Águila, en Huancavelica, un proyecto del año 2018, donde se tenía el problema de, en una quebrada, bueno, aún se tiene el problema de que existe erosión en la cuenca en general, ¿no? En la microcuenca. Esto producto de las lluvias. Y justo al pie de esta barrera existe una vía que, si es que entra a la quebrada, por acá, ¿no? Por acá se lleva esa vía, o puede generar que esa vía esté bloqueada. Entonces se ha considerado una barrera contra flujo de detritos de 7 metros de alto, ¿no? Con un poste intermedio. Este tipo de barreras, como ustedes pueden ver, nos sirven para bloquear los grandes bloques que se desprenden y va a dejar pasar el agua. Es una barrera, una estructura permeable, ¿no? Que se diseña en base a una presión de arrastre. Y esta es una toma vista aguas abajo, ¿no? Con la barrera, cómo está protegiendo esta vía que lleva, bueno, que es parte de la central hidroeléctrica, y también está permitiendo en esta vía y el paso de una alcantarilla para que el agua que pase a través de esta barrera, ¿no? Sea dirigida eh, aguas abajo, ¿no? Probablemente hay una escalera disipadora debajo de este badén o de este paso. Lo que hay que recalcar acá es que si no hubiera ese tipo de protección y entra un huaico, ¿no? Hablando de nuestra realidad, esta vía puede bloquearse, o si pasa un carro justo en ese momento, bueno, tendríamos una desgracia. Entonces, este tipo de soluciones de barreras debris flow son bastante interesantes y podrían ser una buena solución para el tanto problema que tenemos en nuestro país con los huaicos, ¿no? Por ejemplo, creo que todos hemos escuchado las noticias de que empiezan a partir de noviembre, ¿no? De que llovió, cayó un huaico, entró un huaico y arrasó, bueno, con una carretera, o de repente con un ómnibus, con un bus que pasaba por la zona, ¿no? Con este tipo de estructuras podríamos reducir esa cantidad de malas noticias, ¿no? Esta es una solución de protección en una quebrada. Y otro tipo, bueno, acá tienen otra toma vista desde arriba, ¿no? de la barrera de protección. Como ven, se ciñe perfectamente a la quebrada. Esto se tiene que diseñar, ¿no? Obviamente tenemos que hacer un cálculo hidráulico y luego un cálculo estructural para poder determinar cuál es la barrera debris flow que vamos a colocar. Debris flow significa flujo de detritos, es decir, un huaico, es una barrera anti-huaicos. Luego, pero también podemos aplicar otro tipo de soluciones, como son las traviesas.
Y las traviesas no son nada más que muros de contención transversales, ¿no? Que en nuestro caso, bueno, los presentamos con gaviones, porque también la construcción de esto en quebrada con concreto no es tan fácil, y en concreto son estructuras mucho más frágiles. En cambio, con gavión, al ser monolítico, puede acomodarse mejor si es que hay un impacto. Entonces, acá, con una batería de estos diques, de estas traviesas, puede hacerse la retención de los bloques grandes, ¿no? Y luego hay que dar un mantenimiento para retirar el material que se acumula por detrás. Esto es en la ciudad de Arequipa, en el pueblo joven Cerro Verde, justo antes de llegar al túnel de Congata, para los que conocen, ¿no? Acá también tenemos otro ejemplo, también en la misma zona. Estos dos ejemplos están, creo que a medio kilómetro de distancia uno del otro, o menos, en el cual tenemos una quebrada de mucho mayor tamaño, en donde se puede generar un flujo importante de detritos, porque si tenemos esta quebrada natural es porque anteriormente ya ha habido flujos considerables. Y aguas abajo tenemos una población, que es la población de Congata, ¿no? Entonces acá se ha hecho la colocación de un muro de gaviones con contrafuertes, ¿no? De una altura de unos 4 metros libres y aproximadamente 1 metro empotrado. Y bueno, esta es una foto un poco antigua. Actualmente hay 2 grandes tuberías por acá, ¿no? Entonces, esto se hizo durante, esas tuberías se colocaron en la época de la ampliación de la mina Cerro Verde, y este proyecto ya tenía como unos 8 o 10 años de construido, y la ventaja que tiene el gavión es que pudo romperse este muro puntualmente sin dañar la estructura, ¿no? Si esto hubiera sido un concreto armado, hubiera sido imposible hacer una conexión adecuada entre el antiguo concreto y el nuevo concreto. Sin embargo, en este caso sí se pudo abrir el muro, y luego se colocaron los tubos y se cerró de nuevo con gaviones, ¿no? Y también con el uso en zonas de concreto. Entonces nos permitió, bueno, se pudo hacer este proyecto, y esas grandes tuberías son las que actualmente llevan el agua hacia la planta de tratamiento de aguas residuales de Arequipa. Acá tenemos otro ejemplo interesante, en Venezuela también, cortesía del ingeniero Gianfranco Morazzuti. Es la construcción del dique Galipán con gaviones. Esto también es varias traviesas, ¿no? en este río. Ellos tuvieron a fines de los 90 una tormenta muy grande, creo que fue un huracán, ¿no? Que generó destrozos. Y después de ese episodio fue que se decidió hacer este tipo de estructuras. Acá tenemos fotos del año 2002, ¿no? En donde ustedes pueden ver cómo ya se ha acumulado el material. Y este es un último ejemplo que lo saqué, bueno, de uno de nuestros antiguos libros de Bolivia, que me pareció muy interesante, en el cual ya podemos ver cómo se ha acumulado el material por detrás de un muro de gavión, y necesitamos hacer el mantenimiento en esta zona, ¿no? Entonces, el muro está soportando toda esta carga. Incluso si es que tiene flujo, bueno, va a pasar por encima del muro y se convierte en graderías. De todas maneras, las graderías nos ayudan a perder energía, pero ya está listo este muro como para poder darle un mantenimiento, como cualquier tipo de estructura. Y es lo mismo que sucede con las barreras antihuaicos que les he mostrado, que una vez que se acumula el material, debe hacerse la remoción del mismo para que el sistema siga funcionando. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, ¿por qué sucede esto, no? ¿Por qué hay huaicos? Es porque, bueno, tenemos erosión superficial. Entonces, yo les estoy presentando diferentes soluciones que pueden usarse de manera combinada. Por ejemplo, ¿no? Para controlar la erosión, podemos ayudarnos de geomantas en los taludes, en las laderas, y propiciar el crecimiento de vegetación, porque al final el verdadero y definitivo control de erosión se hace con la vegetación. Las geomantas son
soluciones que nos van a ayudar, pero en el tiempo necesitamos que la vegetación tome ese espacio. Segundo punto, por ejemplo, podemos en algunas zonas hacer muros de contención con gaviones, o podemos aplicar soluciones de estabilización en zonas puntuales, ¿no? Acá yo les voy a mostrar soil nailing y sistemas de sostenimiento con mallas y pernos. Entonces, ya vamos viendo cómo se van interconectando este tipo de soluciones. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de un caso muy bonito y muy reciente que lo he puesto porque creo que para Macaferri en Latinoamérica es un motivo de orgullo haber desarrollado este proyecto. ¿No? Es en la autopista Pacífico en Bolomboló, en Colombia. Se hizo, bueno, acá teníamos un problema técnico de desprendimientos y de inestabilidad de taludes. En gran parte de esta zona se ha hecho aplicación de shotcrete con malla de acero, como ustedes pueden ver, pero también hay zonas donde se decidió aplicar geomanta reforzada con malla de acero, que ya les mostré anteriormente, y también con pernos, ¿no? Estos pernos espaciados cada metro y medio por metro y medio. Este es un sistema llamado soil nailing que va a evitar que haya el desprendimiento de bloques. Es otro proyecto, esta vez desarrollado aquí en el Perú por nuestro equipo tanto de ingeniería como de construcción. Este es el proyecto de la misma subestación eléctrica de Colcabamba que les mostré anteriormente, pero teníamos en esta zona bloques sueltos que están a lo alto de un talud de 800 metros de alto, con estos bloques que pueden llegar a medir varias decenas de metros cúbicos, ¿no? Entonces, estos bloques están en una situación de estabilidad precaria porque, como voy a tratar de dibujar acá para que sea más claro, acá tenemos un bloque que está en voladizo, y acá hay otro bloque que está apoyado sobre este, y acá hay otro, y acá hay otro, que están apoyados. Entonces, estos bloques están a punto de caer, ¿no? Se está generando un vuelco, y por ese motivo es que se colocó este sistema de anclaje y encapsulamiento local con mallas de acero y cables de acero, ¿no? Acá este proyecto fue liderado por uno de nuestros ingenieros, ingeniero Mantilla, ¿no? Y ha sido un proyecto de gran riesgo, a 800 metros de alto. Y como ustedes pueden ver, es una obra bastante grande porque hay la utilización de muchísimos anclajes y cables que han sido necesarios para poder hacer este diseño. Y finalmente, acá tenemos un ejemplo en Lima, también de estabilización con malla y pernos y cables. Este es en la entrada al túnel Santa Rosa, ¿no? En el RIMAC. Acá hubo un gran desprendimiento que detuvo la construcción y la implementación de este túnel que une el RIMAC con San Juan del Lurigancho por unos cuantos años. Y en el año 2015, Macaferri hizo, bueno, la instalación de este sistema de sostenimiento para evitar los desprendimientos, ¿no? Entonces, imagínense, para poder reducir huaicos, se tiene que considerar, por un lado, la estabilización de las laderas, ¿no? Por lo menos de los bloques más grandes, de los bloques que se determinen que pueden generar grandes desprendimientos. Obviamente, si es una ladera muy grande, una microcuenca o una cuenca grande, bueno, entonces es difícil poderlo controlar todo con este tipo de soluciones. Luego podemos aplicar soluciones de control de erosión, ¿no? Propiciando el crecimiento de la vegetación, ya sea con geomantas o biomantas. Podemos utilizar traviesas y también soluciones de barreras debris flow antihuaicos, ¿no? De esas barreras dinámicas. Podemos también utilizar la protección de los márgenes con gaviones, ¿no? Que va a servir que no tengamos mayor erosión, ¿no? Entonces, con todos estos tipos de sistemas, podemos pensar en una solución integral para controlar el tema de quebradas,
¿no? En el tema de los ríos, por el lado de los ríos, también se va haciendo una solución integral. Podemos considerar en gaviones, ¿no? En los colchones, el control de la erosión, las diferentes aplicaciones que les he mostrado, ¿no? Acá es como actualmente luce este proyecto, bueno, esta zona de Lima que une estos dos distritos, ¿no? Finalmente quería hablarle de la malla de los gaviones, algunos conceptos sobre impacto y corte que me parecen importantes compartirlos en esta presentación. Y vamos a hablar primero de un fenómeno llamado abrasión, ¿no? Entonces tenemos que el río trae partículas, y así como trae grandes bloques, también trae partículas pequeñitas. Estas partículas pequeñas son arenas, pueden ser arcillas, pueden ser limos, que poco a poco van impactando con nuestro muro de gavión, con nuestra malla de gavión, y van generando un proceso llamado abrasión, también van generando impactos, golpes. Entonces, vamos a tener por un lado la abrasión, que es, en otras palabras, rozamiento, es fricción, es decir, un efecto de que se va lijando poco a poco el material. Y por otro lado tenemos impacto. Ahora, fenómenos, ¿por qué nos interesan? Porque nuestro alambre, si es que no está protegido, con el paso del tiempo podría ir presentando degradación si es que no está adecuadamente protegido, y pérdida de la sección transversal, con lo cual también se tiene pérdida de la resistencia de ese alambre si es que no está adecuadamente protegido. Ahora, ¿en qué consiste el alambre de un gavión? Primero, el alambre de un gavión está constituido por un núcleo que está hecho de acero de bajo contenido de carbono. Este acero de bajo contenido de carbono es flexible, nos permite hacer algo llamado la doble torsión, nos permite darle forma a nuestro alambre. Si fuera un alambre muy rígido, de alto contenido de carbono, no podríamos darle forma. Luego tiene una capa intermedia que nos va a servir de unión para la adherencia de una aleación metálica que le va a dar una protección contra la corrosión. Esta aleación metálica es una aleación de zinc y aluminio, ¿no? Anteriormente se tenía que el primer tipo de protección de galvanización que se comenzó a utilizar hace ya muchos años, en los años 30, 40, era una galvanización con zinc, ¿no? Un zincado liviano, lo que generalmente nosotros conocemos cuando vamos a comprar alambre zincado. Ya, así era el alambre anteriormente, ¿no? Este es solo un baño simple de zinc. Luego, en los años 70, se empezó con el zincado pesado. El zincado pesado era el mismo zinc, pero ya era en una proporción mayor. Ya no era un solo baño, sino que se seguía una norma por la cual teníamos por lo menos 3 baños de zinc y se tenía que llegar a un peso mínimo. Esta fue la característica y la norma por mucho tiempo, hasta que en los años 90 entró una nueva generación, llamada la tercera generación de revestimientos, que era ¿cómo les explico? Era una aleación de zinc y aluminio, en un porcentaje de 95% de zinc y 5% de aluminio. Ese 5% de aluminio le daba 3 veces más resistencia contra la corrosión a nuestro alambre que el zincado pesado. Y ya ahora último, en la última década, se ha dado la implementación ya generalizada en nuestro mercado de la cuarta generación de revestimientos, que es la generación de Galma 4R, en la cual se tiene 90% de zinc y 10% de aluminio. Ese 10% de aluminio le da mucho mayor resistencia contra la corrosión, 4 veces más que la del zincado pesado, ¿no? Y por si se estaban preguntando, también es mayor que la anterior, que la generación de Galfan, pero esta es actualmente la característica estándar de nuestro mercado y la diferencia en costo es mínimo, prácticamente inexistente. Es decir, nuestro mercado ha evolucionado porque también
cada vez tenemos el medio ambiente que está más agresivo producto de la contaminación, por lo cual tenemos ahora un revestimiento que es 4 veces superior de lo que se manejaba hace 30 o 40 años en el Perú y en el mundo. Pero la corrosión es solamente uno de esos aspectos. El otro aspecto es la abrasión, que viene a ser ese impacto, ese efecto también de abrasión del líjar que tenemos, ¿no? Entonces, el alambre habíamos dicho que está compuesto inicialmente por un núcleo que tiene una zona que es un revestimiento intermedio, tiene una zona de protección metálica, que es una aleación, y luego tenemos una zona de protección polimérica. Piensen ustedes en un cable de electricidad, ¿no? Tenemos un cable de electricidad y aparte tiene un plástico. Bueno, el equivalente a ese plástico que tenemos es el de esta protección polimérica que anteriormente se hacía con PVC, ¿no? Se comenzó a utilizar alrededor de los años 60 en Europa y que bueno, que fue el estándar por muchos años fue el estándar de utilización hasta esta última década. Entonces, este material se ha utilizado por los últimos 50 años, pero recientemente ha habido mejoras, ¿no? ¿Y por qué ha habido mejoras? Porque incluso el PVC, como podemos ver acá, en medios muy, muy extremos, como medios ácidos, ¿no? Podía generar fuertes daños, podía tener fuertes daños también por corrosión. Entonces, la necesidad de tener un material superior es lo cual ha llevado a Macaferri, al área de investigación y desarrollo de Macaferri, a crear un nuevo polímero, a buscar un nuevo polímero que tuviera mayor resistencia química, mayor resistencia contra los rayos ultravioleta, porque el PVC después del tiempo ya se comienza como que a secar, vamos a llamarlo así, y puede comenzar a rajar. O sea, no es algo que sucede del día a la mañana, pero de repente después de unos 10 años, 15 años, ¿no? Entonces el PVC es un material muy bueno, pero con el paso del tiempo puede tener este tipo de problemas, ¿no? Y además se buscó una tecnología que tuviera mayor resistencia a la abrasión. Entonces, nosotros hemos llegado a este material llamado Polimac, que es un nuevo revestimiento polimérico, que ahora, bueno, está en todos nuestros gaviones y que le da a los gaviones también un tipo de comportamiento mejor ante los fenómenos de abrasión y de corrosión. Por un lado, tenemos que el Polimac es 35% más resistente que el PVC a los rayos ultravioleta. Es decir, si teníamos problemas con el PVC después de 10, 15 años, este nos va a ampliar esta vida aproximadamente, o sea, no esta vida, sino que vamos a comenzar a presentar algún tipo de problema más allá, pasando los 20, 25 años. Por otro lado, el Polimac tiene una resistencia mucho más alta a ambientes agresivos, ya sea tanto ambientes alcalinos, con pH, por ejemplo, acá de 14, en el cual el PVC no tiene mayor resistencia, pero el Polimac sí. Y por otro lado, en ambientes muy ácidos, ¿no? Por ejemplo, un ácido sulfúrico con un pH muy bajo, ¿no? Tenemos una resistencia muy superior que la del revestimiento polimérico tradicional, que es el PVC. Ahora, también se ha hecho el cálculo de cuánto es el aumento de la resistencia a la abrasión que tiene el Polimac sobre el PVC, ¿no? Entonces, se ha hecho un ensayo llamado de pistón neumático, por el cual se tiene un alambre que se va rayando poco a poco, ¿no? Y se ve ese desgaste que hay. Entonces, se ha hecho el experimento tanto para PVC como para Polimac, y el PVC presenta desgaste después de 10.000 ciclos, mientras que el Polimac presenta desgaste después de 100.000 ciclos. Es decir que Polimac tiene 10% más de resistencia frente a la abrasión que el PVC. Con esas características mejoradas, tanto de mejor protección ante ambientes extremos, ya sea alcalinos o básicos,
mejor resistencia contra la abrasión y también una mejor resistencia contra los rayos ultravioleta, el Polymac es una nueva generación que va a incrementar la vida útil de nuestros gaviones, ¿no? Y que desde hace 2-3 años es parte de la tecnología que usamos en Macaferri aquí en el Perú. Bueno, esto no quita que los ríos sean muy agresivos y que traigan un gran caudal sólido, ¿no? Entonces, no existe una solución definitiva, pero en estos ambientes debemos hacer un mantenimiento para cualquier tipo de material y lo importante es que busquemos aumentar la durabilidad para que este mantenimiento se dé de forma más espaciada. Por un lado, tenemos mejor protección del alambre, como hemos visto, ¿no? Tenemos una mejor protección anticorrosión, con un mejor revestimiento que es el Calma 4R de zinc y aluminio. Y por otro lado, tenemos una mejor protección polimérica, que es Polymac. También podemos incrementar el diámetro del alambre, ¿no? Hay formas de incrementar el diámetro del alambre. Por ejemplo, con el PVC no se puede llegar a diámetros de 3 milímetros más PVC. Ahora con el Polymac sí es posible, porque es un material también mucho más maleable. Y también, por otro lado, ya no solamente hablemos de material, sino también de la ingeniería. Y este es el aporte que nosotros en Macaferri les hacemos, que tenemos un departamento de ingeniería, una central de estudios, que puede apoyarlos a ustedes con sus diseños, con sus proyectos, de manera gratuita, porque también es parte del interés de Macaferri de poder expandir el uso de estos materiales y el conocimiento de los mismos, ¿no? Por ejemplo, acá, en vez de profundizar un muro, ¿no? Para ganar profundidad antisocavación, estamos haciendo la colocación de un colchón reno y estamos colocando gaviones de 50 centímetros, ¿no? Para protegerlo contra los impactos y también contra mayores tensiones que tenemos en el pie de un muro. También podemos colocar una capa de sacrificio sobre la capa de la malla del alambre, se puede colocar una capa encima y se puede aplicar otro tipo de soluciones, como pueden ser protecciones con concreto por delante de los gaviones para evitar impactos. Se pueden colocar los llamados espigones fusible, que son como pequeños espigones de 2 metros de largo, que se colocan delante de los gaviones para que los bloques impacten en estos. Entonces, hay una serie de, no vamos a llamarlo trucos, sino hay una serie de estrategias que nosotros podemos darles a ustedes para que se aumente la vida útil de un proyecto con gaviones y también para reducir el periodo de mantenimiento del mismo. Ahora recuerdo que no les he traído una foto que siempre me gusta mostrar, ¿no? Es de una torrentera en Arequipa, es la torrentera que está en Miraflores, por la zona de Altozano, en la cual hubo un aluvión muy grande en Arequipa el año 2012, en febrero, que arrasó con gran parte de la ciudad, se llevó muchos muros, cortó una avenida que era muy importante allá. Y también había en esa misma zona, torrentera, muros de gaviones, ¿no? Estos sufrieron algunos daños con la malla que se rompió en algunos sitios, pero que luego puede ser esa malla reconstituida. Pero para la próxima vez que tenga una exposición de esta manera, voy a mostrar cómo quedó la solución con concreto armado y cómo quedó la solución con gavión, para que ustedes puedan ver la diferencia que tenemos entre un sistema flexible y monolítico como es el gavión y otro sistema como los muros de concreto armado que no tienen ese tipo de capacidad. Finalmente, para terminar, Macaferri tiene un software, ¿no? Que nos sirve como complemento para otros softwares hidráulicos, que es el MACRA, donde ya tenemos implementado los diferentes materiales que les he mostrado hoy para hacer canales con gaviones, tanto gaviones, colchones, así como también, bueno, algunos geosintéticos. Y también tenemos otros
Otras referencias bibliográficas que hemos preparado a lo largo del tiempo, manuales técnicos, tanto para obras longitudinales, ¿no? También para obras con espigones, y recientemente uno de nuestros ingenieros con muchísima experiencia, el ingeniero Gerardo Fracassi, publicó este libro de defensas ribereñas con gaviones y geosintéticos que pueden adquirir de la empresa, de la editora, perdón, de manera online. Bueno, esto es el final de nuestra presentación. Nos pueden contactar a través de nuestros medios digitales. Estamos presentes por WhatsApp, vía teléfono, vía nuestra página web. ¿No? Podemos enviarnos datos vía Google Earth, o bueno, perdón, de Google Earth, fotografías, videos, planos, etcétera. Y estamos para apoyarlos desde nuestra central del Perú, y si nos están viendo de otro país, también desde nuestras diferentes centrales en otros países de Latinoamérica. También mostrarles nuestro web channel. Si ustedes entran a la página web de Macaferri Latinoamérica, podrán acceder al web channel donde estamos guardando todas las presentaciones que hacemos, tanto a nivel Latinoamérica como también de otros países. Hay una variedad de temas que ya se han presentado, tanto como muros de contención, bueno, etcétera, barreras dinámicas, muchísimos temas. Y hay diferentes tipos de presentaciones, ¿no? Algunas muy visuales como estas, otras muy técnicas, otras presentaciones con aplicaciones específicas de un proyecto. Así que los invito a ustedes que puedan investigar más pudiendo entrar a esta página web. Bueno, este es el fin de nuestra presentación. Muchas gracias. Mi nombre es Joaquín Dacochea, soy el coordinador técnico de Macaferri en el Perú. Y ahora pasaremos a responder algunas de sus consultas. Muchas gracias. A ver, un momento, por favor, mientras los encuentro. A ver. Tenemos la primera consulta de el ingeniero Alfredo Zavala Sánchez. ¿Cuál es la metodología para definir los puntos de intervención como medida de prevención ante los fenómenos de inundación? ¿Se evalúan las unidades productoras? Digamos que ese es un tema que no lo he mencionado ahora en la presentación. Nosotros trabajamos de la mano con ingenieros hidráulicos, ¿no? Hidrólogos. Entonces, cuando se habla de un gran río, ¿no? Lo que ellos hacen es primero modelar todo el río con información. Bueno, primero hacen toda la hidrología, ¿no es cierto? Y después modelan las zonas donde, o sea, hacen el modelamiento hidráulico del río en el GEC-RAS, determinando cuáles son las velocidades que van a tener el río en diferentes puntos, ¿no? También si va a haber flujos supercrítico, subcrítico, cuáles son los tirantes, y dependiendo del periodo de retorno que se esté diseñando, ellos, bueno, pueden evaluar cuáles determinan que son las zonas críticas, ¿no? Entonces, ese es un modelo que ellos usan, un modelo en una dimensión, ¿no? También pueden utilizar modelos en 2 dimensiones, o bueno, modelos en 3 dimensiones que no son muy comunes, ¿no? Pero si estamos hablando de inundaciones, ya son modelos de 2 dimensiones, que yo no manejo mucho, pero que lo puede consultar con un ingeniero hidráulico. Si ya estamos hablando de soluciones puntuales, bueno, por ejemplo, en el caso de los puentes, sabemos que se tiene que proteger un puente, ¿no? Por lo general son unos 30, 40 metros antes y después del puente que debe protegerse. Y seguimos las guías, en ese caso, de los manuales de hidráulica que tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, manual de geotecnia, etc. Muchas gracias, ingeniero Alfredo. Tenemos también el ingeniero Gilmer García, que nos consulta. Sobre la defensa ribereña aguas arriba del puente Bellavista, ¿cuánto era el tirante de la velocidad del agua al momento que trabajaron la cimentación y primeros metros de altura del dique longitudinal? Hubo necesidad que hicieran una obra de desvío. En el Guayaga el caudal del todo es 1.600 metros cúbicos en estiaje. En otras palabras, ¿cómo fue la propuesta y el proceso constructivo para la cimentación y control de socavación? A ver,
le mentiría al ingeniero si sé a detalle cómo ha sido el proceso constructivo para ese proyecto en especial. Vamos a hacer que el ingeniero Rolly Bazán les escriba a su correo respondiéndole esa consulta. Él ha visto directamente ese proyecto en el río Huallaga. Obviamente, considerando el gran caudal que tiene el río, el tipo de aplicación que deben haber utilizado para la construcción es también especializado acorde al río. Disculpe que no pueda responderle directamente la consulta, pero vamos a atenderla apropiadamente. Gracias. Nos pregunta el ingeniero Néstor David Travesaño, Neira. ¿Qué ensayos de control de calidad se realiza a las mallas? ¿Qué normas y o laboratorios están acreditados para las pruebas? Los ensayos de calidad que se realizan, es que hay muchos ensayos de calidad que se pueden realizar. Algunos de los más típicos, ¿no? Tiene que ver con el alambre. Por ejemplo, es la cantidad de revestimiento del alambre, cuánto zinc tiene, luego, bueno, cuánto zinc y aluminio tiene, el peso del mismo, la resistencia del alambre. Ahora, si hablamos de qué laboratorios pueden hacer eso, esos ensayos, el laboratorio de la Católica puede hacerlos. Ahora, si ya nos vamos a un punto un poco más técnico, ¿no? Y queremos determinar, por ejemplo, la resistencia a tracción de la malla, la resistencia a punzonamiento de la malla, esos ensayos los mandamos a hacer a otros países, ¿no? Al Brasil, o creo que en Latinoamérica también me parece que en Costa Rica hay un laboratorio que los puede hacer, y si no, se mandan a Italia o a Estados Unidos. Ahora, para ensayos mucho más avanzados, como son los ensayos de niebla salina y los ensayos Kesternich, para la protección contra la corrosión de los alambres, esos ensayos ya se mandan a hacer a Estados Unidos y tardan meses en hacerse porque se requiere también que los especímenes estén meses de exposición en un ambiente o muy salado o un ambiente ácido. Entonces, ese tipo de ensayos los tenemos que mandar afuera. Si es que es un ensayo de la abrasión, se pueden hacer en el Brasil, pero acá en el Perú, lamentablemente, los ensayos que podemos hacer son reducidos y se refieren más que nada a la resistencia de los alambres. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Hilmer, nuevamente. En el tratamiento realizado en el río Mayo, en San Martín, este involucra dique longitudinal y espigones. ¿Cuánto fue el tirante y la velocidad al momento de la construcción? ¿Qué longitud tienen los espigones? ¿Qué tipo de gaviones fueron especificados en los gaviones? ¿Cuál es el rango de material que conforma el gavión? Muchas gracias. Ingeniero, quisiera tener la respuesta a todas sus preguntas, pero lamentablemente no la tengo. De nuevo, voy a pedirle al ingeniero Rolly Bazán que se contacte con usted. Muchísimas gracias por las consultas, son muy interesantes. Si lo tuviera a la mano, se lo haría conocer, ¿no? Pero vamos a responderle de manera adecuada. Gracias. Nuevamente el ingeniero Hilmer me pregunta, ¿qué resistencia concreta tiene el concreto de los bloques que protegen a los gaviones? ¿Evaluaron la alternativa de protección con enrocado y por qué la descartaron? Gracias. No sé exactamente a qué parte de la presentación se refiere, pero sí es a la última parte en que le mostré esos como pequeños pollos de concreto. La resistencia debe ser aproximadamente 280 kilogramos por centímetro cuadrado para que puedan detener los impactos sin dañarse estructuralmente. Y la alternativa del enrocado, ¿y por qué la descartaron? Bueno, para cada proyecto es diferente, ¿no? Pero puede ser por muchas razones. Muchas veces se descarta un proyecto de enrocado porque no hay el material, ¿no? Entonces, si no hay las rocas para hacer un enrocado, si no se encuentra y va a subir mucho el precio del proyecto, entonces no conviene hacerlo, ¿no? Esa puede ser una alternativa para descartar el enrocado. Otra es que no haya accesos, ¿no? O que sea una aplicación
puntual, pequeña, que el movimiento de maquinaria sea muy grande, hacerlo. Otra alternativa, otra razón por la cual podría descartarse un enrocado, bueno, también hay aspectos sociales, ¿no? O sea, el impacto que se puede dar a una comunidad con trabajo con un enrocado es mínimo. En cambio, un impacto de una construcción de un muro de gavión es mucho más alto, que se le puede dar trabajo a la gente, ¿no? Entonces también han habido muchos proyectos, por ejemplo, de obras por impuestos, que son pensados de esa forma para justamente lograr incentivar la economía local, ¿no? Por ejemplo, hay muchas minas que en sus proyectos de llegada social, no sé cuál es el nombre exacto, de responsabilidad social, optan por proyectos con gaviones justamente por ese componente que tiene, ¿no? Entonces, hay muchas razones por las cuales podría descartarse un sistema con un racado. Así como también hay otras opciones que pueden hacer que se descarte un sistema de gaviones, ¿no? Como cualquier tipo de sistema en la construcción, o sea, tiene sus pros y sus contras, se tiene que evaluar y ver por cada proyecto cuál es la solución más adecuada. Ingeniero Roberto Narváez López, ¿la piedra para el colchón Reno tiene alguna resistencia mínima? Es una buena pregunta. En realidad, lo que nos interesa de la piedra son los siguientes datos. Primero, el tamaño, ¿no? El tamaño que sea de unos 12 centímetros a 30 centímetros, o sea, más o menos de unas 5 pulgadas a 10 pulgadas. Entre más grande, entre más cerca estén a las, a las 12 pulgadas, mejor se comporta, ¿no? En un gavión, cuando estamos hablando hidráulicamente. Piedras más grandes no es bueno colocarlas. Luego, el siguiente dato que nos puede ser interesante es el de que esas piedras que no sean atacadas químicamente, ¿no? O sea, que no vayan a desintegrarse por acción del agua, ¿no? Por ejemplo, piedras kársticas no es adecuado. Y en cuestión a resistencia, sí debe tener una resistencia mínima, no sabría en este momento aproximadamente una resistencia a la compresión de unos 50 megapascales a más, ¿no? Será, y probablemente también el peso de la piedra que sea más de 1.6 kilogramos perdón, 1.6 toneladas por metro cúbico, ¿no? Lo recomendable es que la matriz de la piedra pese entre 2.2 a 2.7, ¿no? Pero hay otras piedras más ligeras que también pueden considerarse. Finalmente, el ingeniero Luis Aro nos consulta hasta qué velocidades, caudales máximos y pendientes se recomienda para defensas ribereñas de ríos torrentosos de alto arrastre de piedras para muros y espigones. Gracias, ingeniero, es una buena consulta. Los gaviones los hemos estado diseñando por el concepto de velocidad. Últimamente estamos migrando al concepto de tensión de arrastre, pero si hablamos de velocidad, por lo general, la velocidad máxima sostenida que se debe tener es de 7 metros. No, perdón, la velocidad máxima sostenida es de 6 metros por segundo y velocidades eventuales de 7 metros por segundo máximo, ¿no? Es decir, en una crecida, ¿no? Probablemente 7 metros por segundo sea lo que consideremos, pero para un caudal permanente, como máximo, tomando alguna serie de consideraciones, son 6 metros por segundo. Otras características que debe tener para ríos torrentosos de alto arrastre de piedras, sí es una buena observación. Las piedras pueden causar un impacto en las mallas. Y para eso podemos recurrir a diferentes soluciones como a defensas ribereñas mixtas que involucran colocar debajo enrocado y encima gavión, o también a espigones que les he mostrado, que les he comentado, que son pequeños espigones de sacrificio. Cada 10 metros se coloca un espigón de unos
de 1,5 m, 2 metros de largo, con el efecto de que los bloques impacten ahí, se vayan acumulando y que nos sirvan para proteger al muro de gavión. También pueden protegerse, colocarse los pequeños pollos de concreto, ¿no?, que son prefabricados, también puede hacerse. Entonces, hay que ver en qué río puede haber una solución de este tipo y en qué río no, ¿no? Por ejemplo, hay ríos de muy alta pendiente, pese a que no tienen gran caudal, en lo cual no es recomendable, ¿no? Por ejemplo, hay zonas del río Caplina en Tacna donde no se puede colocar gaviones, ¿no?, porque el mismo río no nos deja. Entonces, se tiene que evaluar bien. Y bueno, para eso nosotros también, cuando nos contactan, hacemos esa evaluación y les sugerimos si es que es adecuado colocar los gaviones, o si preferiríamos hacerlo de alguna otra forma, o en el peor caso decirles, bueno, no se puede colocar gaviones, uno tiene que recurrir a otra solución. Y la última consulta de esta noche es: ¿qué consideraciones técnicas se debe tener para diques para embalsamiento de agua? ¿Qué talud debe tener aguas arriba para complementar con una geomembrana, puesto que tiene que ser impermeable? Ya, para diques, no es para un río en movimiento. En el tema de diques, yo creo que se debe considerar una cosa. Tenemos que diferenciar dos cosas, ¿no? Uno dique y otro presa, ¿no? Las presas con gaviones generalmente no se hacen de puro gavión una presa, es decir, de unos 10 metros para arriba. Se pueden hacer, pero generalmente no se hacen. Y hay que tener las mismas consideraciones que para cualquier presa, ¿no? O sea, ya no habría tanto un fenómeno, por ejemplo, de licuación, pero también vamos a tener flujo por debajo. Ahora, en el caso de un dique pequeño, ¿no?, para almacenamiento de agua, no hay mayor, no hay mayor secreto para el diseño, ¿no? O sea, se tiene que impermeabilizar de todas maneras. Nosotros hemos hecho pequeñas pozas de unos 2 metros y medio de alto, que se recubren encima, o sea, son pozas completamente cerradas con gaviones, que se recubren con un geotextil de alto gramaje, ¿no?, y encima la geomembrana, ¿no?, que si es una geomembrana para almacenamiento de agua, con 1 milímetro es más que suficiente, ¿no? Pero el geotextil sí debe ser un geotextil de alto gramaje, probablemente un geotextil de 600 gramos o 2 geotextiles de 400, ¿no? Si estamos hablando de una presa, ahí hay otras consideraciones un poco más complejas que hay que tomar. Los aviones se usan, por ejemplo, para recrecimiento de las presas, tal vez no para el mismo núcleo, no para toda la estructura, pero sí para el recrecimiento se han usado especialmente en la minería. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes de esta noche. Le agradezco su presencia, ¿no?, y habernos acompañado esta tarde hasta esta hora. Y bueno, esperamos que nos contacten en caso tengan algún proyecto en el cual podamos apoyarlos, ya sea técnicamente o si no también, bueno, tanto con la construcción o también puede ser con el aprovisionamiento de material. Muchísimas gracias, sigámonos cuidando y buenas noches.